Una vez que se tengan en cuenta esos electrones de valencia y que los elementos en la tabla periódica se organizan en números atómicos crecientes, lo que es consistente con el número de electrones también que va aumentando, resulta que los elementos que se ubican en el mismo grupo tienen propiedades muy similares. Entonces, vamos a organizarlos así en la tabla periódica, considerando que el grupo 1, vamos a tener en cuenta acá 1, 2, 3, ¿sí? 12, 13, 14, 15, los grupos los vamos a numerar de 1 hasta 18. Esto es, vemos por ejemplo que en el sentido de las columnas van a ir los grupos y las filas corresponderán a los periodos. Cada uno de los periodos corresponde al máximo nivel de energía en el que están esos, el número máximo del nivel en el que tienen los electrones. Por ejemplo, en el periodo 1, los electrones están en un nivel 1, en el periodo 2 están en el nivel 2, en el 3 y así sucesivamente. Decíamos que íbamos hasta 7 periodos, no porque en realidad sean 7, sino porque los elementos, si consideramos los átomos conocidos en estado basal, hasta el periodo 7 estarán completos los que conocemos. Ok, entonces ahí podemos distinguirlos. Hablaríamos que esta configuración electrónica está estrechamente relacionada con las propiedades que se evidencian en cada grupo. El grupo 1 lo conocemos como el grupo de los metales alcalinos y todos los elementos que están en ese grupo 1 tienen configuración NS1, es decir, tienen un electrón de valencia, que estará entrando en un orbital S de N más alto, ¿sí? Así tendríamos entonces que en el hidrógeno sería 1S1, en el litio sería 2S1, en el sodio 3S1, en el potasio 4S1 y así sucesivamente. Pero lo que tienen en común todos los elementos que están en el grupo 1 es que tienen configuración NS1 y los que están en el grupo 2 tienen configuración NS2. Tienen configuración NS2 con el nivel que tengan, el correspondiente, el último nivel que tengan energético ahí. Entonces, el berilio es 2S2, el magnesio 3S2, el calcio 4S2 y así sucesivamente. Este conjunto de los elementos del grupo 1 y del grupo 2 es lo que conocemos como el bloque S. Este es un bloque representativo. Aquí las propiedades de la tabla se ven bastante bien, se ve la periodicidad en las propiedades. Este es el bloque S y el bloque S es un bloque representativo al igual que el bloque P. Una vez que ya los electrones han copado este orbital S del número cuántico principal más alto, pues de ahí en adelante se seguirán ubicando en los orbitales P de ese número cuántico principal también más alto. Entonces aquí tendríamos configuración N, S2, NP1, P2, P3, P4, P5 y P6, ¿cierto? Entonces tendríamos los elementos del grupo 13 tienen configuración NS2P1, los del 14 NS2P2, los del 15 NS2P3 y así sucesivamente. Aquí tendríamos en este bloque P los 6 grupos que corresponderían a cada uno de los electrones que caben en el bloque P, ¿cierto? En un orbital P. Entonces, ahí tendríamos, estos son los grupos. Vamos del grupo 13 al grupo 18 y van avanzando de esta manera. En cualquier caso tienen configuración NS2, ¿sí? Y ahí empieza NP y vamos en el 13 hasta el 18 P1, P2, P3, pero los electrones de valencia, en el caso por ejemplo del grupo 1 es un electrón de valencia, que es el que está en ese número cuántico más alto.
y es un solo electrón que está en ese orbital. Los del grupo 2 tienen 2 electrones de valencia, los del grupo 13 tienen 3 electrones de valencia, los del 14, 4, los del 15, 5. De esta manera decimos que los electrones de valencia en el bloque S son iguales al número del grupo, y en el bloque P son iguales al número del grupo menos 10. Ahí están ubicados los electrones de valencia en cada caso. Esto es de gran utilidad cuando vamos a asignar esta oxidación o vamos a trabajar ya para hacer toda la representación de los enlaces químicos. Es importante saber cuáles son los electrones de valencia, porque recuerden que los otros electrones, los que no son de valencia, que entran en orbitales que están en niveles más abajo, pues ya no van a participar del movimiento, ya no van a estar actuando en el enlace. Entonces por eso ahí no se tienen en cuenta esos electrones y son fundamentales los electrones de valencia. Con esto constituiríamos el bloque P, que decíamos que es el otro bloque representativo. Y resultan representativos en función también, estos dos son los representativos, en los que se observa cómo esas propiedades físico-químicas se van presentando de una manera periódica. Se observa una periodicidad. Así entonces, los elementos del grupo 1 tienen propiedades físicas y químicas comunes, los del grupo 2 también tienen propiedades en común para estos, igual los que van en el bloque P. Miren que entre el bloque S y el bloque P se ajustarían 8 electrones. Tenemos con los 2 de S más los 6 que hay en P, tendríamos al final 8 electrones, que es lo que corresponde a los electrones de valencia en todos los elementos que están en el grupo 18. Lo que tienen en común los elementos de este grupo 18 es que tienen todo el nivel completo, tienen todos los orbitales con electrones apareados en su máximo nivel, y este grupo 18 corresponde a los gases nobles. Estos elementos que están en el grupo 18 regularmente no se combinan, no hacen enlaces, no reaccionan con otros elementos, y de ahí surge la idea de que pues si ellos tienen una estabilidad grande, el enlace lo podría entender a partir de que cada átomo quiere tener a su alrededor 8 electrones, y ahí resulta la regla del octeto, ¿sí? Los elementos que hay aquí vamos con la configuración electrónica correspondiente a los electrones de valencia, corresponde entonces a el número de electrones que tenga en S y en P, ¿cierto? En S los del bloque S y en S y en P los del bloque P. Pero en el caso de los elementos que hay ubicados entre los grupos 3 y 12, el último electrón está entrando en un orbital D. Y entra de esta manera, que estaría entrando de 1, de 2, de 3, de 4, de 5, de 6, de 7, de 8, de 9 y de 10. Coincide con los 10 grupos específicamente, exactamente, que son los electrones del bloque D. Entonces, donde entre el último electrón en un átomo, define el grupo en el que va a estar. Eso es lo que define el grupo en el que va a estar. Y el nivel en el que entra ese electrón define el periodo. Si observamos aquí en la tabla periódica, vemos que para el periodo 1 tiene solamente 2 elementos, para el periodo 2 y 3 tiene 8 elementos que están en el periodo 2 y 3, y para el 4, 5 y 6 tiene 18 grupos, ¿cierto? Tiene 18 elementos ubicados ahí. Cuando se llega a este punto, en el elemento 57, resulta que empiezan a entrar los electrones en los orbitales F. Y el hecho de que entren esos electrones en los orbitales F les da también unas características particulares a sus elementos. Entonces, se sacan todos los elementos que tienen configuración electrónica terminando en F, y de esa manera tenemos aquí 14 grupos, 14 elementos que son los que corresponderían a cada uno de los electrones de F. ¿Se acuerdan que es un S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6? Cuando llegamos a F, entonces tenemos F14. Ahí están los 14 electrones que entrarían en esos orbitales, y todos estos elementos es lo que constituye los de la primera línea, corresponde a los lantánidos porque van después del lantano,
Y lo mismo vuelve a ocurrir en el elemento 89, que se sacan desde el 89 hasta el 103, que van después del actinio. Entonces son lantánidos y actínidos, y juntos tienen en común que los electrones de valencia están entrando en los orbitales F. Estos elementos que están acá son los que están definiendo hoy la economía del mundo. No sé si han escuchado recientemente el tema de que China tiene jaque a Estados Unidos, porque tiene el 97% de los elementos de tierras raras. Estos son los elementos de tierras raras. Y se utilizan en electrónica a un nivel descomunal, y China tiene los yacimientos de esos elementos, y eso hace entonces que se vuelva ahorita un fenómeno económico complejo. ¿Recuerdan que han estado hablando de eso en las noticias en estos días? Bueno, esta química, la química de los elementos de este bloque F es particular, y nosotros no vamos a trabajar mucho con esto. Tenemos elementos de transición. ¿Qué es lo que ocurre en los elementos de transición? Si hablamos entonces de lo que está pasando entre el grupo 3 y el grupo 12, lo que va a ocurrir ahí es que van a tener una configuración de NS2, porque miren que continúa. Aquí tengo 1, 2, 3, 4, aquí estaríamos en 4S2. Como ya se han llenado, recuerdan por el efecto de penetración y apantallamiento que hablábamos en la clase anterior. Entonces, entran primero en 4S2, y ahí es donde empiezan a llenar 3D. ¿Recuerdan con el esquema mnemotécnico? ¿Se recuerdan? Ok. Entonces, en el bloque B se van a llenar los orbitales NS2, ¿sí? Y enseguida se van a llenar los orbitales de ND, de lo que corresponde acá de N-1, ¿cierto? Esto quiere decir que si estoy llenando, por ejemplo, en ese caso, apenas en el cuarto periodo empiezan a aparecer electrones 3D, ¿cierto? Entonces van a tener siempre de un nivel menor, los electrones en D van a ser de un nivel menor de energía. Entonces, 1, 2, 3, 4, en el cuarto periodo están entrando los electrones en 3D, en el quinto en 4D, en el sexto en 5D, y así sucesivamente. Pero tiene otra particularidad. Si nosotros podemos tener en este caso estos electrones de un nivel, aquí tendríamos 3S2, aquí tendríamos 4S2, y se estaría empezando la configuración con 3D, 3D1 hasta 10, vamos a poner que sea 3D10. En este caso, ya está lleno también. Para poder que se llene 3D10 tiene que estar lleno el nivel 3S, 3P, ¿sí? Y resulta que al final, si nosotros aquí consideramos los electrones que van a entrar ahí, fíjense que tenemos 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 3D10, 4S2, 4P6, 4D10 y 4D14, que aparece entonces, este va a llenar de esta manera, ¿sí? Después de 3P6 viene 4S2 y se devuelve a 3D10. Van a estar en este punto en el que van a tener orbitales, efectivamente tienen orbitales 4S, 3P y 3D. En realidad, en este caso, los electrones de valencia ya no se definen de una manera tan específica como los bloques representativos, y se resultan asignando hasta 18 electrones de valencia. Entonces aquí no nos aplican ni la regla del octeto ni nada de eso para poderlos entender, y eso hace que también tengan un comportamiento distinto. Todos estos elementos que están entre el grupo 3 y el grupo 12 son metales de transición. Ok, hasta aquí está claro lo que hemos dicho. ¿O tienen alguna pregunta hasta ahí? Hasta ahí vamos bien. Muy bien. Ok. Otra clasificación que se puede encontrar en la tabla periódica, que es evidente, es los elementos. En esta no tiene una diferenciación,
pero seguramente ustedes sí la deben tener ahí en su tabla periódica, en cualquiera. Generalmente se van a encontrar los elementos diferenciados por el estado de agregación en el que se encuentran en su forma natural. Entonces, la mayoría de los elementos se encuentran sólidos, ¿sí? Hay unos cuantos elementos líquidos, muy poquitos, el francio, en este lado el mercurio, el bromo y el galio. Son fundamentalmente los elementos que se encuentran en estado líquido en su forma natural. Y los otros que se encuentran gaseosos, que en la tabla, en Walter, por ejemplo, se observan en rojo. Si tienen la tabla periódica, valdría la pena que miraran. Entonces están en estado gaseoso el hidrógeno, el nitrógeno, el oxígeno, el flúor, los gases nobles, de aquí uno que otro, el cloro, el bromo está en estado líquido, y así. O sea, vamos a tener también diferenciados por el color, van a estar diferenciados por el color. Por ejemplo, en esta tabla aparecen todos los que están en negro, son sólidos en su estado natural; en rojo, los que se encuentran gaseosos en su estado natural; en azul, los que están líquidos, y van a haber unos que tienen solamente el borde, solamente el contorno resaltado, y esos elementos son los elementos sintéticos. Esos son elementos que se han logrado fabricar a nivel experimental, pero no tienen todavía las propiedades muy bien definidas, ni están tan definidos realmente porque se han conformado en muy pequeña cantidad, se han logrado obtener en pequeñas cantidades, pues no pueden estudiarse de la misma manera que estudiamos los otros. Bueno, también podríamos diferenciarlos. Gracias. También podríamos diferenciar los elementos de la tabla periódica. También los podríamos diferenciar como metales y no metales. Entonces, los del primer grupo son los metales alcalinos, tienen un gran carácter metálico. Los del grupo 2, metales alcalinotérreos, ¿sí? También tienen un gran carácter metálico. Entre el grupo 3 y 12, todos estos son metales de transición. Y incluso aquí vamos a tener algunos metales como el galio, el indio, el antimonio. Incluso aquí hay una diagonal que iría en esta dirección, vamos por el boro, el silicio, el arsénico, el telurio, y lo que va a ocurrir es que los elementos que están al lado y lado de esta diagonal son metaloides, es decir, tienen algún carácter metálico, pero también de alguna manera se comportan como no metales. Entonces se observan en la tabla periódica, la mayoría son metales. De aquí habría que sacar el hidrógeno, que no tiene carácter metálico, que está en estado gaseoso, en su forma libre, y que en realidad la única razón por la que está ubicado en el primer grupo es por la configuración que tiene, pero de resto no se comportan como los metales regularmente. Los metales se pueden identificar por sus propiedades. Los metales son buenos conductores del calor, de la electricidad, presentan brillo metálico, generalmente son sólidos a temperatura ambiente, ¿sí? Y como ven, son más abundantes que los no metales. En realidad, de no metales tendríamos por acá, por supuesto, los gases nobles, y tendríamos carbono, nitrógeno, oxígeno, el fósforo, el azufre, el arsénico, el metaloide, ¿sí? El bromo, el yodo, pero son solamente estos elementos que están en este punto los que son no metálicos. De resto, la mayoría de los elementos son metales. Los no metales, pues las características son al contrario, son malos conductores del calor y de la electricidad, generalmente se encuentran en el estado gaseoso; cuando son sólidos de bajo punto de fusión, y fundamentalmente con eso ya podría uno tener alguna aproximación, pues, a cómo es que funciona este asunto. Y de ahí la importancia de entender la configuración electrónica, cómo es el llenado de los electrones en los orbitales, qué ocurre cuando un electrón está en un orbital S, qué ocurre cuando está en un orbital P, porque dependiendo de esos electrones, donde estén ubicados, en qué tipo de orbital está ubicado, el elemento va a exhibir unas propiedades características, ¿cierto? Por eso es que es importante. Esto ya no lo aprendemos y lo vamos a seguir utilizando tanto para asignar estados de oxidación
como para plantear el enlace, como les decía, porque los electrones de valencia dependen del grupo en el que se está. Entonces tendríamos un electrón de valencia, dos electrones de valencia, 3, 4, 5 y 6 electrones de valencia, 7 y 8, completando todo lo que son los bloques representativos. Y en el caso de los elementos de transición, pues habrá una química distinta, igual que en los lantánidos y actínidos, que puedan explicar mejor cómo ocurre el enlace y cuáles son las propiedades en función de que esos electrones estén en ese tipo de orbital. Recuerdan que los orbitales D son grandes, aparatosos, tienen 2 electrones, y los orbitales S son pequeños, compactos, y también tienen 2 electrones, y los orbitales P son bilobulares. Eso va a definir entonces qué hagan esos elementos ahí. Cuando los elementos se organizan en la tabla periódica, de acuerdo con el número atómico creciente, resultan con masas crecientes. La masa va aumentando, entonces tenemos que la masa del hidrógeno es más o menos 1, la del helio es 4, la del helio es 6, 9, la del berilio 9, y así sucesivamente. Sin embargo, hay algunos elementos que permanecen deslocalizados. Fíjense, por ejemplo, que el argón tiene una masa de 39,95 aproximadamente, y es el número 18, y el 19 es el potasio, que tiene una masa de 39,093. El argón tiene una masa mayor que la del potasio, pero no se podría ubicar después del potasio el número creciente de masas, porque la que sigue es la del calcio, que es 40, porque quedaría completamente deslocalizado por el número de electrones de valencia y por las propiedades que tiene. Entonces, si bien se va a ver una periodicidad en las propiedades, no es una ley que se cumpla realmente, sino que vamos a ver cómo esas propiedades empiezan a presentarse periódicamente. Por eso hablamos de la tabla periódica de los elementos, no de la ley de los elementos. Las propiedades tienden a repetirse y eso nos da alguna información que resulta muy valiosa y nos resulta útil para avanzar en la comprensión.